Bueno, muchísimas gracias a ICADE, Universidad Pontificia de Comillas, por acogernos. Muchísimas gracias al director de ICADE Business School por estar con nosotros, por sus palabras y por remarcar un hecho que yo creo que ya nadie discute en el mundo de la empresa, que es que la comunicación forma parte, es un instrumento esencial a la hora de gestionar cualquier compañía, tanto externa como internamente. Nosotros, como especialistas en comunicación, siempre defendemos que la comunicación es algo tan sencillo como un emisor que emite un mensaje a un receptor, pero que la clave de la comunicación está en el receptor. Si el emisor se empeña en contar cosas que el receptor no entiende o que no quiere escuchar, la comunicación es inútil, se convierte en un diálogo vacío. Y por lo tanto, nosotros siempre decimos que la manera de gestionar mejor la comunicación es conocer bien a los receptores de los mensajes que emiten las empresas. Uno de ellos, sin duda, son los empleados de las compañías, y ese es el objeto de este estudio, es preguntar a los empleados cómo se comunican con ellos en estos momentos de crisis las empresas y qué cosas les gustaría que mejoraran o qué cosas esperan de las compañías que hoy no se producen. Y luego analizar un poco el papel que tienen tanto los responsables de comunicación como los responsables de recursos humanos, que son, yo creo, los dos grandes protagonistas de la comunicación en las compañías y que están trabajando juntos para que las plantillas estén más motivadas y más alineadas, ¿no? Aunque van a tener ustedes el estudio, yo voy a resumir rápidamente algunas de las conclusiones o algunos de los datos más importantes. Bueno, el estudio hemos entrevistado a trabajadores de 35 empresas cotizadas, prácticamente la gran mayoría de las compañías del IBEX y del mercado continuo. Las entrevistas, como contaba el director de Capital Humano, no estamos buscando una encuesta con unos resultados sociológicos basados en una muestra científica, sino un estudio de percepciones y de comunicación, y por lo tanto lo que hemos hecho ha sido entrevistas, casi todas ellas personales, o bien presenciales o bien por teléfono. Las fechas en las que realizamos el estudio fue entre el 24 de marzo y el 22 de abril de 2014, y al final contabilizamos 209 entrevistas válidas, que, como ven ustedes ahí, están repartidas entre los distintos, digamos, estratos que puede tener cualquier gran compañía. Hay un 53% de hombres, un 46% de mujeres, y el resto de los... y todas las empresas abarcan a prácticamente todas las comunidades autónomas peninsulares. Bueno, lo primero que preguntamos a los trabajadores de las compañías cotizadas es que si consideraban que su empresa se comunica o habla con él habitualmente. Y nos encontramos con la buena noticia que señalaba José Antonio, que es que el 96,7% de los empleados de compañías cotizadas consideran hoy que la compañía sí se comunica con ellos. Bueno, como casi siempre podemos fijarnos en el dato negativo, que es que todavía hay un 3,3%, que si lo llevamos a número de personas son muchas, que consideran que sus empresas no se comunican nunca con ellos. Y estamos hablando de las mayores compañías españolas, por lo tanto, también ahí hay un dato que es evidentemente susceptible de mejorar. Cuando le preguntamos al empleado cuál cree que es el interés que tiene su empresa para comunicarse con él, es decir, qué es lo que busca la empresa cuando realiza comunicación interna, un 69,8% manifiesta que cree que lo que buscan es informarle de cómo va la empresa y mantenerle informado de la marcha de su compañía. Hay un dato relevante en esta parte, que es que el 38% considera que la empresa quiere crear orgullo de pertenencia y el 32% que quiere crear equipo, lo cual significa que una parte importante de los trabajadores están viendo claramente el que las compañías, cuando se comunican, están creando un clima favorable al trabajo en equipo, a la empatía con la empresa, a vestir, ahora que estamos de cara al Mundial, a vestir la camiseta de su propia compañía, ¿no? Y eso es percibido como tal por los empleados y además valorado como tal. Bueno, solo el 5% dicen que lo que busca es comerles el coco,
Comernos el coco puede ser positivo o negativo, pero bueno, como la mayor parte de las preguntas son abiertas porque era un diálogo abierto, pues hay una parte de ellos que lo que dicen es que, bueno, que es una comunicación con un fin básicamente propagandista y no informativo. ¿Qué es lo que prefieren conocer los trabajadores de su empresa? Bueno, prácticamente los datos de lo que creen que busca la empresa y lo que ellos creen que debe de buscar son muy coincidentes, y eso nosotros entendemos que es positivo. El 77% de los trabajadores lo que quieren conocer de su empresa es cómo va la empresa, qué cosas está haciendo, cuál es el futuro, y en eso las compañías lo están haciendo correctamente. Sí hay una parte que yo creo que es una parte que forma y que tal vez merece un análisis más desde la óptica de recursos humanos que desde comunicación, porque muchos de los trabajadores, más del 10%, esperan que la empresa les diga lo que piensan de ellos, lo que creen los directivos de ellos como trabajadores, qué esperan de ellos, si están contentos con su trabajo, es decir, esperan algo más que información. Lo veremos que eso es uno de los grandes retos bajo nuestro punto de vista y uno de los grandes caminos a recorrer en el futuro en materia de comunicación interna. Bueno, ¿cuáles son los soportes que normalmente utilizan las compañías para comunicarse con sus trabajadores? Ahí en el gráfico ven ustedes las utilizadas y las preferidas. Prácticamente coinciden. El soporte más utilizado y más preferido es el correo electrónico, sigue siendo un soporte muy demandado por las compañías y el más utilizado, y luego hay uno que a mí me parece muy importante, que es el que requiere el contacto humano. Los trabajadores, después del correo electrónico y de la intranet, que se puede asimilar prácticamente, como ven, lo que prefieren es la transmisión directa de su superior y las reuniones con sus directivos. Es decir, los empleados, en la era del online y de las redes sociales y de todo tipo de soportes de comunicación, siguen buscando y siguen reclamando el contacto humano y siguen viendo como lo más creíble y lo más demandado lo que les cuenta su jefe directo. Y por lo tanto, las compañías deben de tener en cuenta que a la hora de comunicar, el líder, los directivos, los líderes deben de seguir teniendo un papel claramente protagonista. Bueno, hay una cosa clave: la comunicación no es solamente información, la comunicación requiere diálogo, y la comunicación no solamente es la comunicación descendente, la que va de arriba abajo, sino también es la ascendente, la que va de abajo arriba. Y cuando hablamos de comunicación de abajo arriba, la comunicación que hacen los trabajadores con sus directivos, es donde nos encontramos ya datos porcentuales mucho más modestos. Bueno, si consideran que pueden expresar su opinión, ya no estamos en los 90 y pico por ciento, estamos en los 60 y muchos por ciento. Sin embargo, ya hay un 20% que dicen que no pueden expresar su opinión libremente, y ahí nos encontramos con que los soportes que prefieren para contar su opinión a los equipos directivos, en primer lugar, es el buzón de sugerencias, que puede ser online o offline, pero que es un camino tradicional, probablemente que nos suene un poco antiguo, pero que sigue siendo el preferido por los empleados. Y luego también, evidentemente, empiezan a ganar presencia y fuerza lo que son los comentarios en la intranet o en el blog, es decir, los soportes online. En la comunicación, en situaciones de crisis, la percepción que tienen los empleados en la comunicación descendente, les comentamos, si en esta situación actual están viendo que la empresa comunica con más cuidado o comunica más, digamos, activamente que en situaciones normales. Sí se percibe que efectivamente los trabajadores ven que su compañía en crisis está haciendo un mayor esfuerzo de comunicación. El 42% de los entrevistados creen que la comunicación interna es más con la crisis que antes, pero también perciben que las compañías están siendo más cuidadosas en lo que cuentan, es decir, no comunican con tanta libertad o con tanta... son comunicaciones un poco más
encorsetadas, si queremos, o más medidas, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes que están transmitiendo hoy más frecuentemente las empresas a sus empleados? Bueno, son mensajes, como ven, muy vinculados a la crisis. Hay un primer mensaje de hay que reducir gastos, que es citado mayoritariamente por los empleados. Hay otro segundo mensaje que en compañías cotizadas grandes también es comprensible. Probablemente si fuéramos a compañías más pequeñas no sería tan claro, que es, bueno, de momento nosotros no vamos bien, no vamos del todo mal, pero hay que trabajar más, hay que reducir gastos y probablemente vamos a tener que reducir puestos de trabajo. Esos son los principales mensajes que están recibiendo los empleados hoy de las compañías. Bueno, cuando hablamos de los actores, ahí hemos puesto el cuadro comparativo porque creemos que es bastante relevante y enlaza con lo que veíamos antes, qué es lo que sucede hoy y qué es lo que prefieren. Los empleados hoy reciben la comunicación básicamente de la Dirección de Recursos Humanos o de la Dirección de Comunicación, y en los dos sitios, en el sitio donde ven que se altera lo que pasa hoy y lo que prefieren, es cuando hablamos del líder. Cuando hablamos del líder, hoy solamente el 9,4% dicen que reciben la información de sus compañías por los altos directivos o por el director general, y sin embargo el 16 y pico % es lo que demanda, y por lo tanto ahí es donde se nota una mayor diferencia. En los demás los datos son bastante relevantes. En el caso de recursos humanos, el dato de que reciben la información por ellos pero prefieren no recibirla tanto, yo creo que también la Dirección de Recursos Humanos tiene una parte que es la que transmite las órdenes operativas, y por lo tanto los empleados, hay una parte de órdenes operativas transmitidas por las direcciones de recursos humanos en la época de crisis que no han sido las más favorables, y por lo tanto yo creo que ahí probablemente estemos ante un dato coyuntural derivado de la crisis más que un dato estructural, porque